Le damos la bienvenida a todos en esta segunda hora de Telediario para comenzar a hablar de algo que veníamos anticipando, que lo venimos tocando desde hace un montón de tiempo, que tiene que ver con el faltante de combustible, el faltante de gasoil en este caso. Algo que fue rotando, ¿no? Pero que se fue incorporando. Nunca hubo una solución. Primero fue la zona centro con el tema de la cosecha. Recordemos en aquel momento, ¿no? La angustia que tenían los productores para saber si iban a poder tener el combustible para cosechar la soja. Después fue a la parte del litoral, al norte, la zona fronteriza, Tucumán con la zafra, Cuyo con la vendimia. Bueno, absolutamente todas las producciones y todo el país estar pendiente de un desabastecimiento. En algunos más críticos, en algunos con un abastecimiento mínimo. Lo cierto es que el faltante de combustible fue algo que tiene una preocupación muy, pero muy grande en el interior del país y hay una situación de falta de reacción para solucionar el problema por parte de la Secretaría de Energía o bien de YPF como petrolera de bandera. A raíz de esta situación, la posibilidad de estar ofreciendo y ser parte de la solución de las distintas cámaras, por ejemplo, de biocombustible, hasta las distintas entidades. La mesa de enlace emitió en su momento también la posibilidad, la provincia de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, todas aquellas que ofrecen los biocombustibles y aumentar el corte como una posible solución o ser parte de la solución. Lo cierto es que Córdoba Federal ha decidido enviar, lo hizo en el día de ayer, un proyecto de ley para aumentar el corte. Carlos Gutiérrez, diputado nacional de Córdoba Federal, está en contacto con nosotros. ¿Cómo va, Gutiérrez? Muy buenos días, gracias por atendernos. No, al contrario, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy preocupados por esta situación, ¿no? En donde vemos que hace ya meses que viene rotando por ahí la intensidad, el desabastecimiento, se van tiñendo de rojo las provincias en este mapa de desabastecimiento que tiene el país y hay muy poca reacción por parte de Secretaría de Energía, por ejemplo. Sí, sin ninguna duda, muy preocupados, pero además ocupándonos de buscar rápidamente dónde está una posible, como vos bien decías, una posible salida a esta crisis de faltante de gasoil. Pero recordemos rápidamente, esto no es casualidad, no es un fenómeno climático adverso que nos cayó encima de la cabeza sin poder evitarlo. Esto se pudo evitar, nosotros lo denunciamos en su momento cuando dijimos que esta ley que impulsaba el kirchnerismo no solamente era a favor del lobby petrolero bajando el corte de participación de biodiesel, sino que a su vez atentaba no solamente contra las provincias productoras, sino que más temprano que tarde se iba a producir lo que se produjo, incluso sin tener en cuenta otros factores que agravaron este pronóstico que nosotros hicimos por entonces, que fue el de la guerra, etcétera, etcétera. Lo cierto y concreto que hoy sobre la leche derramada, lloramos, pero no resolvemos el problema. Pero es la acumulación de errores cometidos por este gobierno nacional y por las autoridades de la Secretaría de Energía, que atentos, vuelvo a decir, a responder los intereses 100% del lobby petrolero, se niegan a aceptar, por un lado, que Argentina está violando los tratados internacionales que tienen un rango constitucional, el cambio de la matriz energética es un tema que se viene, más allá de que los jugadores que están en un mercado oligopólico absolutamente cartelizado como el de los petroleros no mire para otro lado. Y ahora llegamos a esta situación. Bueno, ¿qué posibilidades, qué podemos echar mano hoy los argentinos para resolver este problema? Precisamente algo que tenemos, que es un producto nacional, que no requiere de dólares porque se paga en pesos, que puede ser perfectamente negociado y regulado aún en términos de un jugador que también, en su expresión, digamos, de 5 o 6 empresas mayoritarias del sector, me refiero de biocombustibles, tiene una capacidad también de cartelizarse o cosas por el estilo. Pero todo esto se puede sentar a una mesa de negociaciones y ver de qué manera se garantiza la producción y la participación hasta 7,5 puntos, por ejemplo, de los sectores llamados pymes, y cómo desde allí en más se puede abrir una negociación de un mercado libre con figuras, digamos, que sería muy largo explicarlas desde el punto de vista técnico, pero que finalmente no tienen nada de complicadas,
para transparentar ese mercado y finalmente para acceder. ¿A qué? Bueno, a suplir precisamente este faltante de gasoil con biocombustible. ¿Se puede hacer esto? Sí se puede hacer. ¿En qué tiempo se puede hacer? De manera inmediata, porque la capacidad que tiene ociosa, incluso una industria que tecnológicamente está absolutamente en condiciones de hacerlo, es la vía más rápida para obtener este resultado. Bueno, es la razón por la que nosotros hemos presentado este proyecto, que ha sido apoyado no solamente por la Mesa de Enlace de Córdoba, sino por distintos sectores, cámaras, etcétera, porque nos parece que además es la solución a este amontonar errores que no hacen otra cosa que preanunciar siempre, lamentablemente, un resultado adverso como el que tenemos hoy en esta materia también. Diputado, le voy a preguntar desde la ingenuidad. Teniendo en cuenta la solución rápida, no se necesitan dólares, algo que Argentina no tiene, que se puede implementar de manera prácticamente inmediata, ¿por qué no es atendida esta solución? Pues, no es ingenua la pregunta, es la pregunta. Es decir, porque uno llega a un momento en que incluso no tiene respuestas como no sea la de porque algunos mezclan esto con variables de análisis político, de la cámpora dentro de YPF, de cómo juegan los subsidios, etcétera, etcétera. Ahora, la ineptitud no tiene ideología, los errores no forzados, la falta de planificación, que no solamente se verifican en este caso con el faltante de gasoil, ni hablemos del tema gasoducto, en el tema gasificación. ¿Acaso no se sabía, no se podía prever que entre los meses de abril y septiembre, sobre todo en un invierno que se preveía mucho más frío, iba a haber un aumento de consumo de gasoil en materia de generación térmica? No se sabía que las empresas, precisamente ante el faltante de gas, con todo el tema del conflicto Rusia-Ucrania, iban a estoquearse en gasoil y en fuel oil. Estas cosas, para nada la pregunta es ingenua. La pregunta da en el blanco precisamente porque no hay respuesta que no sea la ineptitud. Es decir, se puede tener un rumbo, una estrategia, uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Lo que no se puede estar es yendo para el norte en un momento, para el sur en otra, prohijando intereses que, si bien tienen su razón de ser y son parte de una realidad objetiva, el rol del Estado no es hacer de Estado bobo, no es hacer de jugador bobo, al contrario, es precisamente estar obligado a ser el jugador más inteligente para interpretar cómo ese conjunto de intereses, sumados ahora, el sumar a esa mesa al sector del biocombustible, tiene que hacerse de una manera inteligente y eficiente. No hay otra respuesta a esa pregunta hoy. Algo que me parece muy importante, que usted lo mencionó, es democratizar la oferta también, ¿no? Algo que se habla mucho en este sentido cuando entren los biocombustibles, allí estar tallando, y ojalá que sea pronto. Una pregunta que tiene que ver técnica con el aspecto legislativo. El proyecto de ley, ¿qué tiempos legislativo tiene, digamos, como para comenzar a tratarlo? Porque el problema necesita una resolución urgente de coyuntura. Sí, el problema no es técnico, digamos, básicamente. O sea, el problema es la decisión política. Es decir, esto también nosotros lo admitimos, esto se puede resolver con una resolución o con un decreto de necesidad de urgencia de parte del Ejecutivo. Y ojalá lo hagan, que lo hagan. Nosotros no queremos derechos de autor, ya lo hemos dicho con este tema, con el tema de boleta única, con otros temas donde Córdoba, digamos, no nosotros en particular, los cordobeses aportamos porque tenemos bastante que aportar, porque tenemos un aprendizaje colectivo realizado también en materia productiva. No hay, digamos, si se quisiera tratar mañana, es cuestión de una decisión política que transforme la Cámara en comisión y se trata y se aprueba. Si va a ir por vía, como todo indica o la información dice, por vía de una resolución de la Secretaría, que lo hagan, pero háganlo ya, basta de perder tiempo con una cuestión tan sensible como es esta que estamos tratando, María. Gutiérrez, como para despedirlo, agradeciéndole el tiempo, simplemente que tiene que ver fuera del tema que estábamos tocando, ¿han evaluado como bloque apoyar la renta inesperada o todavía no tienen decisión?
No, nosotros tenemos una decisión tomada que parte de un concepto general. Nosotros ya votamos en su momento el impuesto, el llamado impuesto a la riqueza, incluyendo el artículo 7º, que preveía que esos recursos de ese artículo iban a parar la gasificación, y todavía estamos esperando una respuesta, más allá de que sea un fondo que tiene precisamente características de no poder ser usado para otra cosa. Y lo hicimos, pero lo que no estamos de acuerdo es que vamos a seguir aumentando impuestos para generar, ¿no es cierto?, la ineficiencia de no saber a dónde van esos recursos, porque de esta manera no va a haber, ayer impuesto a la riqueza, hoy renta inesperada, mañana va a ser renta incalculable, pero no va a haber forma de suplir, digamos, esta demanda permanente de recursos, fundamentalmente que tienen el paraguas, digamos, ideológico y todo conceptual, que nosotros estamos de acuerdo, es que ayudar a los sectores que están sufriendo, pero hay que hacerlo con eficiencia, subsidiando el empleo, no el desempleo como hace el gobierno nacional. Esa es nuestra postura. Carlos Gutiérrez, muchísimas gracias por el tiempo. Un abrazo. Al contrario, un abrazo grande. Hasta luego.